Hoy os enseño todo lo que se le ha hecho al Jeep WK2 que estaba aquí en TR Garage preparándose para nuestro suscriptor. El Jeep que vino desde Alemania en solo 5 días. Ya lo tenemos acabado. Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros Jeep. Porque lo sé todo. Todo, todo. No tienen nada de especial. Por eso lo sé todo. Y ahora nos vamos para adentro. ¡Hey, David! ¿Ya lo tienes? Muy buena. Muy buena. Ya está listo. Ya lo tenemos acabado y perfecto, ¿vale? ¿Y la dolorosa que? Bueno, te enseño todas las piezas y todo lo que le hemos hecho al coche. Bueno, como bien te dije, le habíamos hecho los filtros de combustible, que lo vimos anteriormente. Le hemos hecho el manguito del intercooler, aquel que vimos que estaba manchando el módulo del ABS. Aquí tenemos el manguito nuevo. Ya se ve que es nuevo. Que va enterito nuevo. El módulo del ABS lo hemos limpiado por completo. ¿Vale? Hemos hecho pruebas con él, no ha vuelto a manchar nada ni a supurar, estaba claro. Lo teníamos perforado el manguito del intercooler. Hemos hecho el mantenimiento completo a la caja de cambio, hemos hecho mantenimiento completo a diferencial delantero, diferencial trasero y la caja transfer. Y nos encontramos que supuraba líquido de dirección, ¿vale? Resiguiendo y demás desde el eje delantero al hacer el mantenimiento vimos que perdía por los retenes de la cremallera de dirección. Entonces desmontamos la cremallera entera. La hemos rehecho entera, todas las juntas, todos los retenes la hemos encasquillado de nuevo, la hemos reforzado para que esto no vuelva a pasar y hemos cambiado el líquido de dirección con el tutela específico de Jeep que llevaría en el líquido de dirección y ahora va perfecto. Hemos alineado la dirección y coche nuevo. La verdad es que es increíble cómo va el coche ahora. Sí, sí, pero ahora viene lo más gracioso. ¿Cuánto nos cuesta la broma? Bueno, estamos hablando de 1990,27. Menos mal que me hacía un descuento. Todo lo que buenamente puedo hacerte, sabes que siempre te lo hago. Bueno, pues ya lo veis. Cuando me llaméis como el señor que me llamó el otro día, que en Madrid le vendían uno por 2.500 euros menos, pues aquí lo tenéis. Se va a llevar una unidad peor que esta, con más kilómetros, con más problemas, y si a mí me ha costado 2.000 euros, al señor le va a costar 4.000 o más. Y también tenemos aquí, que os lo voy a enseñar, la factura de presupuesto de lo que vamos a ir a hacer ahora, de la bomba, que esto hay que cambiarlo sí o sí. Pues venga, si te parece vamos a dar una vuelta. Bueno, les voy a enseñar lo de la factura porque luego dicen que es mentira. También es cierto, también es cierto. Aquí es todo, lo podéis parar si queréis, lo podéis mirar, esto es todo lo que se le ha cambiado. Y a precio de colega, 1.990, más el presupuesto de 1.376. Pues hacer números. Esto es lo que vale preparar un Jeep que está casi perfecto. Bueno, un Jeep, un BMW, un Audi, un Mercedes. Esto es lo que un compraventa debería hacer cuando vende un vehículo. Normalmente lo que se le ha hecho de la caja de dirección por una gotita que le caía, el compraventa no lo hubiera hecho, que es lo normal, y cuando lo hubiera salido le hubiera dicho que eso no lo cubre la garantía. Desde luego, pero como no es el caso de Mundo Jeep, los coches se entregan perfectos y prueba de ello aquí lo tenemos. Pues venga, ahora sí, si te parece vamos a dar una vuelta y vamos a probarlo.
mueve perfectamente, ¿vale? Hemos reconstruido toda la caja de dirección nueva, el cambio de marcha va perfecto, no se aprecia ni un solo ruido dentro del habitáculo, el coche cambia bien, le pedimos un poco y el coche nos entrega la potencia desde abajo sin necesidad de reducir, frenamos, seguimos rectos de dirección, el coche va fantástico, de verdad, esto es una unidad excelente. Pues bueno, David, ya me pasaré a pagarte cuando tenga dinero. Sabes que no hay ningún problema. Que el señor todavía tiene que venir a recogérmelo. Y todos sabemos lo que hay. Me voy a que me lo laven. Y muy agradecido del servicio que dais. Ahí hay gente que me ha preguntado dónde estáis. Si van al Google Maps estáis, ahí os pueden encontrar. Y muchísimas gracias de verdad, porque siempre bienvenido cualquier suscriptor del canal y es una gozada poder entregar los coches cuando salen del taller y ver a la gente cuando sale contenta con ellos. Bueno, hay un señor que me ha dado recuerdos para ti, el señor Cipri de Vodafone. ¡Ostras! Que está encantado con el coche. Sí, la verdad es que le agradecí mucho la llamada cuando me llamó el otro día ilusionado de que el coche le va mejor que nunca. Y la verdad es que es muy de agradecer cuando un cliente te llama y te da las gracias de esa manera como lo hizo Cipri el otro día. Y a él también le mandamos un saludo muy fuerte desde aquí. Bueno, pues lo dejamos aquí, David, y nos vamos, que nos cierran en el lavado y lo tenemos que dejar para lavar. Pues adelante. Coche lo damos por listo. ¿Sí? Sí. ¿Le das el aprobado? Con sobresaliente o matrícula de honor. Hasta luego. Bueno, estamos aquí otra vez en Tridiesel, que hemos venido a cambiar la bomba. Os enseño el trasplante que le hemos hecho para que no tenga problemas. Bueno, para los que no hayáis visto el vídeo, este es el coche que exportamos en 5 días, importamos en 5 días desde Alemania y que le vamos a vender a un suscriptor. Entonces, en el acuerdo de venta estaba sustituir esta bomba, o sea, hemos trasplantado una bomba nueva. Esta es la famosa bomba CP4, que si se rompe puede producir una avería de hasta 10.000 euros. Entonces ya lo tenemos arreglado y venimos del taller de David y ya nos ha contado lo que habíamos hecho y ahora nos lo llevamos a lavar el tapizado. Bueno, yo os explico. Pajarito. Esta bomba va ubicada en la parte superior de la culata. Se llama bomba CP4, es el modelo, es de Bosch y lo que hace es inyectar, llevar el combustible a alta presión a los raíles. ¿Qué pasa cuando se rompe? Se hace metal dentro y nos lo meten los inyectores y hay que cambiar todo el circuito de diésel, que es un circuito cerrado. ¿Cuánto cuesta? A nosotros nos han cobrado casi los 1.400 euros sustituirla. ¿Es caro? Pues seguramente sí es caro, es bastante dinero, pero es un coche que aún tiene un precio bastante alto
y que merece la pena sustituir esta bomba para no tener una avería de un montón de dinero. Quizá cuando estos coches sean más antiguos será un gran problema de los coches que no la tengan sustituida, porque valdrá más el collar que el perro, pero de momento aún estamos en números para poderlo hacer. La voy a dejar dentro y os lo enseño en el motor. Bueno, os voy a enseñar en el motor dónde va ubicada. También recordaros que no es un problema exclusivo de Jeep, es un problema también de Audi, de Volkswagen, de BMW, de GMC, de Ford. Hay muchísimos modelos que llevan este tipo de bomba y todos están afectados con este problema. Si buscáis en internet CP4 Layer, veréis la de casos que hay en Estados Unidos por el cual tiene una demanda multimillonaria. Y aquí lo tenemos. Pues podéis ver que justo aquí, en este lado del motor, esta pieza negra que hay aquí, que se ve nueva, esto es la bomba inyectora cambiada. Ya está sustituida por una que ha sido sustituida 4 veces por el fabricante, o sea, quiere decir que la que llevaba el coche había sido sustituida por otra, esa otra había sustituido por otra, esa siguiente había sido sustituida por otra y ahora la que te venden es esta, 4 sustituciones de referencia desde la que llevaba puesta. En teoría esta es la perfecta, la ya acabada, y con la cual el coche ya no va a tener ningún problema. El problema de estas bombas es que se deshace el material y con el material se vuelve a poner los inyectores y en todo el circuito, entonces nos rompe todo el sistema de diésel. Pues nos vamos. Bueno, y terminamos aquí, lo dejamos lavando. Esto sería todo lo que le hemos hecho a este Jeep. Ya estaría preparado para entregarlo a nuestro cliente. Y si os gusta lo que hacemos, suscribiros para poder continuar haciendo vídeos. Y también colgamos contenido extra en Megauto_Jeep y los avances en TikTok. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'm never. Ya estamos de vuelta aquí en TR Garage y os enseñamos todo lo que se le ha hecho al Jeep WK2 que se importó desde Alemania. Os dejaré un... Bueno, ya